tardes a todas, todos y todes. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida al Congreso de la Asamblea Nacional LGBT+ Rights México. En el presidium de este evento nos acompaña y damos la bienvenida a la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Está con nosotros Alejandro Reynoso, director nacional de Juventud Real. Enrique Vives, presidente nacional de LGBT+ Rights México. De igual manera, saludamos con gusto a Almaitzel García Herrera, presidenta estatal de LGBT+ Rights Oaxaca. A Kevin Solares Kaiser, presidente estatal LGBT+ Rights Hidalgo. Ari Muñoz Guzmán, vicepresidente nacional LGBT+ Rights México. Y de igual manera nos da gusto recibir a Rodrigo Ovín, cofundador de LGBT+ Rights México. Saludamos la presencia de todas, todos y todes ustedes, así como a nuestra querida audiencia que nos ve a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Bien, a continuación escuchemos el mensaje de bienvenida del presidente nacional de LGBT+ Rights México, Enrique Vives. Pues buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad estoy muy feliz de estar aquí. Saludo con muchísimo afecto a la senadora Patricia Mercado, a Ale Reynoso, director nacional de Juventud Real, y a Rodrigo. Buenas tardes. Hoy estoy muy feliz, la verdad, de cerrar un año con tanta fuerza y les quiero agradecer de todo corazón por estar aquí. Sé que implica un esfuerzo venir de 16 entidades federativas, desde Durango hasta Quintana Roo, de Tamaulipas a Tabasco. Les agradezco mucho su presencia, pero también su convicción y su entrega por nuestro proyecto. Para mí es sumamente especial recordar por qué estamos aquí. Fue en octubre de 2021 cuando nace la idea de este proyecto, una organización que fuera un espacio para hacer política desde la diversidad. No era poca cosa, era afrontarse en un país y a una sociedad que toda la vida te dice que no, que tu sentir está prohibido. Vengo de un estado donde nos matan por ser de la comunidad LGBT+, donde nos humillan, nos reducen a estereotipos y burlas, donde debemos aguantar y resistir. Un estado en donde el falso progreso ha sido solo en papel y no en lo social. Desde la convicción de no quedarnos callados, de alzar la voz, de decir que ya no más y ser parte del cambio, surge LGBT Rights México, una organización multipartidista que lucha por la creación de un espacio seguro para la comunidad LGBT en la política a través de 3 ejes: la formación política, la participación ciudadana y la incidencia legislativa. Durante todo el año impulsamos nuestra iniciativa de ley para adicionar la distinción de diversidad sexual dentro de los premios de la juventud, un logro que me enorgullece muchísimo y que ustedes han sido parte. Esta iniciativa ya está presentada en 22 congresos locales y ya está aprobada en 5 entidades federativas. Y ese es un logro de todos ustedes. Por eso este día es muy importante, porque sesionará nuestra Asamblea Nacional para discutir y elegir democráticamente la iniciativa de ley que impulsaremos durante el 2023. Una iniciativa que nos pertenecerá a todos y cada uno de nosotros. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a una persona muy especial, la senadora Patricia Mercado,
que usted me ha devuelto la esperanza en la política y nos ha enseñado un valor fundamental y que debe ser irrenunciable en la política, que es la congruencia. Hicimos historia en junio con el primer Parlamento Juvenil LGBT, un ejercicio como ninguno otro, en donde una parte de sus propuestas hoy se ven formalmente presentadas. También quiero agradecer al senador Ricardo Monreal, a la distancia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Por favor, Alex, hazle llegar mi gratitud por abrirnos el Senado y por acercar a cientos de jóvenes LGBT a la política. Para cerrar, compañeros, quiero destacar la importancia de que como jóvenes LGBT aspiremos a acceder a los espacios de toma de decisión. Es importante. Cuando las personas de nuestra comunidad accedemos al Poder Ejecutivo, la asignación de presupuestos y los servicios administrativos cambian. Cuando accedemos al Poder Legislativo, el reconocimiento de nuestros derechos cambia. Cuando accedemos al Poder Judicial, la ejecución de sentencias y precedentes de la Corte cambia. Para aspirar, debemos conocer nuestras causas y sus soluciones. Por eso es fundamental la formación política de nuestro movimiento. Jamás debemos aspirar para llegar y ya. Debemos aspirar para llegar y hacer el cambio. Vamos a luchar hasta que ser libre no sea un acto de valentía para nadie. Muchas gracias. Agradecemos el valioso mensaje en este bloque de apertura de este valioso congreso del presidente nacional de LGBT+ Rights México. Escuchemos ahora el mensaje que nos dirige el director nacional de Juventud Real, Alejandro Reynoso Medina. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bien, pues de verdad es un gusto para mí estar acompañándolos el día de hoy aquí. Somos colectivos hermanos. Quiero agradecer a Enrique Vives por todo lo que hemos realizado juntos a lo largo de estos meses, porque nuestro trabajo como jóvenes es eso, trabajar en equipo. Y aunque haya una lucha, alguna causa que si bien no encabecemos o no es nuestra, la hagamos nuestra y nos apoyemos verdaderamente como jóvenes. Reciban de manera muy especial un afectuoso saludo de parte del senador Ricardo Monreal Ávila y de la licenciada Cristal Pelayo Rodríguez, que sin duda les hubiera encantado estar el día de hoy aquí, por cuestiones de agenda no les fue posible, pero siguen pendientes de estos temas que nos causan tanta intriga, tanta lucha a nosotros como jóvenes. Quiero agradecer también de una manera especial a la senadora Patricia Mercado. Gracias, senadora, por cobijarnos como jóvenes, por estar presente, por impulsarnos, por apoyarnos a abrir todo este tipo de espacios que sin duda son el espacio para las juventudes de México. Jóvenes, es un gusto de verdad para mí, a nombre de todo el colectivo que tengo el honor de encabezar, el estar trabajando de la mano de LGBT Rights México. Tanto que muchos de ustedes, directores estatales de LGBT Rights, son nuestros coordinadores de diversidad sexual de Juventud Real en cada uno de los estados. Porque justamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar la vieja política. Quitarnos de la cabeza partidos, quitarnos de la cabeza ideologías, que de verdad nos demos la mano, que caminemos juntos y justo que la lucha de uno sea la lucha de todos. De verdad es un gusto para mí que nos sigan invitando a este tipo de foros y poderles apoyar, poderles abrir este tipo de espacios con ayuda del senador Monreal. Nosotros tienen en todo, amigos, hermanos, para encabezar cada una de las luchas. Gracias, Ame, gracias, Rodri, gracias, Alma, gracias a cada uno de ustedes, porque sé que es mucho esfuerzo el venir desde sus estados, es gasto, tanto económico como emocional, físico y demás, el estar el día de hoy en la Ciudad de México, y sin embargo aquí están. Y gracias a ustedes, estas voces son escuchadas. Y cada que uno de ustedes use esta tribuna el día de hoy, recuerden que no son ustedes en esta tribuna, son miles de jóvenes que como ustedes están allá afuera,
miles de jóvenes que no pueden alzar la voz en casa, que no pueden alzar la voz en la comunidad a la que pertenecen. Pero para eso están ustedes el día de hoy aquí, jóvenes, para alzar la voz por todos aquellos que no pueden hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al director nacional de Juventud Real por estas cálidas palabras. Bien, jóvenes de los distintos colectivos, de los diferentes estados de la República que nos acompañan, es momento de escuchar el mensaje inaugural de una de las aliadas de las causas de la diversidad, la senadora Patricia Mercado. Gracias. Bueno, yo voy a hablar desde acá para no dejar un hueco y estar siempre con ustedes. Pues los saludo realmente con muchísimo gusto a esta gran red de la que ustedes forman parte, LGBT+ Right México, a su presidente, Enrique Vives, tan entusiasta, siempre presente. Realmente han podido tener mucha incidencia porque están aquí, porque finalmente pues desde tribuna muchos senadores y senadoras siempre dicen, esta es la casa del pueblo y tal, pues sí, es la casa del pueblo y por lo tanto, qué bueno que estén, que vengan, que tengan la confianza, ¿no? Que se hayan ganado la confianza también del senador Ricardo Monreal, es el presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene mucha capacidad de incidencia y de toma de decisiones y es por su buen trabajo de ustedes aquí. Y bueno, por supuesto, Alejandro Reynoso, de Juventud Real, ¿no? Que también, pues yo un poco platicábamos de que ser joven no necesariamente ser mejor, ¿no? El viejo no por viejo está equivocado, comete errores o tenemos malas mañas, sino por las personas que somos, ¿no? Entonces, pero sí, pues me parece muy importante que una organización como ustedes, de jóvenes, realmente muestre que sí vienen a poner algo distinto, sobre todo en la política, para dignificar la política y volverla menos de intereses y más de convicciones. Y creo que es lo que ustedes representan, la posibilidad de hacer una política de convicciones y no de intereses. Entonces, estoy aquí no solo para acompañar este acto de inauguración, agradezco que me hayan invitado a inaugurar su asamblea, cosa que celebro porque forma parte del proceso de consolidación de una organización de la sociedad civil muy joven, sino también porque vengo a rendir cuentas y eso me parece muy importante. Porque después de esa gran experiencia que fue el Parlamento Juvenil LGBTIQ+, en junio de este año, quiero compartir con ustedes que el senador Clemente Castañeda, que es el coordinador de nuestra bancada, y su servidora presentamos ya 4 iniciativas de las 16 iniciativas que se plantearon en este Parlamento. Y es importante porque una de las cuestiones que dijo Enrique es que ustedes son una red multipartidista, o por lo menos que tienen, digamos, distintos acercamientos, y aunque no los tuvieran como organización de sociedad civil, es muy importante que todas estas iniciativas puedan ser presentadas por diferentes bancadas para lograr finalmente más fuerza, más consenso, para no solamente presentarlas, sino en realidad lo que queremos es que realmente sean votadas un buen día en el Pleno del Senado y después, obviamente, en Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, la pluralidad es la que nos da la posibilidad de lograr las alianzas y los consensos para que estas iniciativas que ustedes plantearon en este Parlamento se vuelvan una realidad. Entonces, decía que presentamos 4 iniciativas que reflejan algunas de las propuestas que hicieron ustedes, quienes participaron en ese ejercicio que organizamos desde la bancada naranja en conjunto con LGBT Right México. En realidad eran 5 las iniciativas, las que presentaríamos, ya teníamos listas 5, pero al menos en este periodo sucedió algo, digamos, muy importante, que estaba muy atorado,
que acaba de terminar y que felizmente entonces una de ellas pues dejó de tener sentido, dejó de ser necesaria porque se destapó el dictamen que estaba listo ya para ser votado desde hace pues casi 4 años. Ustedes seguramente se enteraron, ¿no? La reforma a la ley del Seguro Social para garantizar seguridad social a las personas, digamos, a las parejas del mismo sexo, tanto casadas como en concubinato. Y esta era una propuesta que presentó Brando Alcáuter, él presentó en este Parlamento y bueno, sabíamos que ya la habíamos votado, pero estaba abajo de alguna mesa. Todo el mundo decía que sí, pero no sabíamos dónde, por qué no se ponía a discusión, por qué no se ponía en la mesa. Esta propuesta fue presentada al inicio de la pasada legislatura por el senador Germán Martínez, que luego iba de director del Seguro Social, y antes de irse, junto con la senadora Malú Micher, la presidenta de la Comisión de Igualdad, presentaron esa propuesta, la firmamos más de 90, de los 128, 90 senadores y senadoras, se votó aquí, se votó en la Cámara de Diputados, se regresó al Senado porque allá se le hizo digamos, la adenda de que también fueran reconocidas en las parejas en unión libre, y entonces ya, ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, y bueno, pues finalmente se hizo todo el trabajo, hablamos de una manera, de otra, vino a comparecer el director del Seguro Social y dijo, bueno, nosotros no tenemos ningún problema, hemos dicho que sí, que adelante, incluso, dice, ya le dimos la primera pensión a un primer viudo de una pareja del mismo sexo en concubinato, pero lo hicimos con, digamos, con líneas administrativas, entonces ojalá que se haga realmente la ley. Entonces, bueno, todo estaba dado y finalmente pues ya se votó, ya se fue para ser publicado desde el Ejecutivo. Entonces, bueno, eran 5, decía, entonces nada más presentamos 4 y les cuento cuáles son las otras 4 iniciativas, ¿no? Empiezo por una que me parece sumamente importante y que ustedes lo tienen muy presente. Se trata de corregir en la Constitución una redacción que en su momento fue una concesión injustificada. Es la propuesta para reformar el artículo 1 constitucional para establecer la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Como ustedes saben, actualmente se establece en el mandato de no discriminación por preferencia sexual, un término que no es inocuo porque implica, por poner un ejemplo, que si la homosexualidad es una preferencia o la identidad de género es una preferencia, entonces puede cambiarse, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy importante. Preferencia sexual fue una concesión, sobre todo digamos, cuando se cambió el primero constitucional en el 2011, que fue muy importante cambiar de garantías individuales al reconocimiento de los derechos humanos, y también surge no solamente que eso había sido una lucha durante muchos años del movimiento feminista y del movimiento de la diversidad sexual, en el sentido de que no nos bastaba solo con tener el derecho a la igualdad en el cuarto, sino que había que también tener el derecho a la no discriminación, que es lo que digamos, se va expresando en la Constitución. El derecho a la no discriminación en realidad se plasma en la Constitución cuando vienen los zapatistas a la Ciudad de México, el movimiento zapatista en el 2000, 2002, 2003, y entonces se da esa reforma, ahí se reconoce el derecho a la no discriminación, ¿no? Pero entonces, como les decía, el acuerdo fue preferencia sexual, no orientación, porque eso implicaba, ¿no?, para algunos representantes del Congreso en ese momento, aceptar que entonces, si no era una preferencia, entonces no se podía cambiar, y no estuvieron dispuestos a negociar eso. Entonces, eso hay que desaparecerlo de la Constitución, no nos sirve, y bueno, va a ser porque ahí necesitamos las dos terceras partes del Congreso, ¿no? Yo creo que
para ustedes, pues significa, digamos, porque aquí nada se mueve si no hay movimientos sociales, ¿no? Si no hay movimientos de evidencia, de mensaje, con inteligencia, de organizaciones como las de ustedes para mover finalmente las voluntades y las prioridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, bueno, me parece que esa es una propuesta importante, ya empezó a moverse. También en Cámara de Diputadas y Diputados, y bueno, pues vamos a ver, nos queda 1 año y medio en esta legislatura, ver si esa reforma constitucional pues podemos tenerla. Bueno, también quiero que seguramente nos estará siguiendo Lucía Velar, de su organización, quien viajó, o sea que no está aquí, ¿verdad, Lucía Velar? Ah, muy bien. Entonces, ella vino al Parlamento desde Tijuana y fue quien presentó la iniciativa en el Parlamento, esta iniciativa de la que hablamos. Otra iniciativa muy relevante es la que propone, ella fue la que propuso la reforma constitucional. Otra iniciativa muy relevante es la que propone reformar la Ley General de Salud para establecer como materia de salubridad general la atención integral focalizada a la salud de personas de la diversidad sexual y de género, de manera que el Sistema Nacional de Salud formule y promueva programas para lograrlo. Si generamos el derecho, entonces pues tendrá que haber política pública, inversión presupuestal para que eso sea una realidad. Esta iniciativa la presentó Eldi Carrillo de Yucatán en nuestro Parlamento en julio, entonces junio también por aquí la saludamos. Una iniciativa que en estos días cobra una mayor importancia es la que presentó Cristian Denis de Jalisco con la propuesta de reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reconocer la violencia política en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género. Seguramente habrán visto que la reforma electoral que se aprobó en este Senado, digamos, no sé si siguieron un poco la discusión, pero bueno, todas las leyes se pueden cambiar. En este momento tenemos una reforma electoral, así se votó, es una reforma que se votó por mayoría, es con la que vamos a entrar a las elecciones del 24, pero me parece que las dos organizaciones, ¿no? Tienen que darle seguimiento en términos de cuál es la evidencia, cómo se concretó esta reforma electoral en las próximas elecciones del 94, porque ya así va a ser, a pesar de que dimos la discusión, pero lo que la comisión dictaminadora de nuestra Cámara, la comisión dictaminadora, la de Gobernación y la de Asuntos Legislativos segunda, con 2 senadores, inclusive 2 senadores pertenecientes a la mayoría legislativa, hicieron un excelente dictamen, ¿no? Excelente dictamen en el sentido de que nombraban claramente cuántas fórmulas de cada una de las, digamos, diversidades sociales tendrían que tener los partidos, cuántas fórmulas para diversidad sexual, liderazgos de diversidad sexual, cuántas fórmulas para personas con discapacidad permanente y sus organizaciones, cómo podríamos reglamentar la participación de liderazgos migrantes, de pueblos y liderazgos indígenas y de jóvenes incluso. Es decir, y entonces habían hecho un dictamen donde estaban, ¿no? Que cada partido tendría que poner 8 fórmulas, 4 de tal, 4 de cual, en las plurinominales, en las uninominales, a cada una de estas poblaciones. A los liderazgos migrantes era que en cada circunscripción, que ustedes saben que hay 5, hubiese un candidato, candidata migrante, candidate migrante en los primeros 10 lugares, ¿no? Entonces, digamos, con toda esta información que incluso en pandemia fue tan importante, ¿no? Muchas familias fueron sostenidas por los migrantes, las remesas, que es algo muy importante, que quizás este país no estalle precisamente por las remesas, y entonces tenían un lugar en los primeros 10 lugares y eso ya no fue posible. Los pueblos indígenas tenían, en este dictamen venía que por lo menos 21 distritos indígenas
de alrededor de 45 que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha determinado, que por lo menos todos los partidos en esos 21 distritos pudieran tener una fórmula de liderazgos indígenas. Entonces, pues todo eso quedó en una redacción donde todas estas poblaciones, migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual, jóvenes, ¿no? Todas estas poblaciones, los partidos que hagan 25 fórmulas en total, ¿no? Claro, estamos hablando como mínimos, es una acción afirmativa, no los pueden poner de otra manera, pero digamos como acción afirmativa de la ley, 25 fórmulas y además 25 fórmulas que no tienen como 5 para esta por lo menos, ¿no? Sino un partido puede decir, yo no le doy nada a la diversidad sexual y le doy nada más mis 25 fórmulas a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, o sea, se la pusimos muy fácil a los partidos, pues no. Los partidos no pueden decidir por sí mismos lo que quieran. Los partidos son entidades de interés público. Los partidos son los instrumentos a través de los cuales los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a participar políticamente. Por lo tanto, las reglas de los partidos políticos son reglas que tienen que responder y no ponérselas fácil. No, hombre, pues tú como mejor te convenga, ahí 25 si quieres. Entonces, de alguna manera se fortalece la partidocracia en lugar de fortalecer la participación ciudadana. Bueno, con estas reglas vamos, así va a ser. Entonces me parece que el 24 va a ser vamos a vivir una experiencia para poder evaluarla y después del 24, ¿no? Que ustedes van a seguir como organizaciones, qué pasó con los jóvenes, en fin, después del 24 poder hacer una evaluación y decir, ¿sabes qué? Sí, nos fue muy bien, ok, aplausos, o ¿sabes qué? Las acciones afirmativas fueron absolutamente deficientes, no estuvimos, no participamos y entonces hay que cambiar, porque decía, pues las leyes siempre se pueden cambiar. Entonces, ustedes que son una organización que el objetivo central es la participación política y abrir espacios para jóvenes y específicamente para jóvenes de la diversidad sexual es muy importante porque finalmente lo que dice la reforma es, para ver qué pasa con estas 25 lugares, el Congreso va a ver cómo se hace, o sea, las reglas antes las ponía el INE, ahora las va a poner el Congreso. Entonces hay que estar también como para que esas reglas que saque el Congreso, pues por lo menos sean reglas donde ninguna de estas poblaciones quede excluida, ¿no? Como sabemos, la acción afirmativa es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo, o sea, ojalá que sucedan más cosas, pero digamos, también puede pasar, lo que decías ahorita, Enrique, que en Oaxaca pues, ¿no? Te puedes jugar la vida en tu estado y seguramente pues, en otros, ¿no? Digamos que un partido diga, no, a mí la diversidad sexual conmigo no viene, yo a una mujer trans, a un hombre trans, a una tal, no quiero eso. Pues va a poder hacerlo, porque no está, ¿sí me explico? No está especificado que es una obligación en la ley, ¿no? Entonces, bueno, simplemente estar pendientes, simplemente evaluar, simplemente incidir, ¿no? Para que el haber sacado las acciones afirmativas, ¿no? Y haber puesto una cuestión general de 25 espacios sin orden y sin obligación, pues no venga, digamos, en contra de estos espacios que ya estaban ganados, porque había simulación, porque luego era ponme un candidato con discapacidad del 1 al 10, ¿no? Todos los partidos los ponían en el 10, no, pues al 10 no vas a llegar, es bien difícil. Sí había simulación y había que, ¿no? Como seguir, digamos, incidiendo en los partidos para decirle, no, a nosotros nos pones antes del 5, antes del 3 o no, ¿no? Claro que todavía había pelea, ¿no? Pero me parece que ahorita la pelea quedó más grande. Entonces ahí se los dejo porque ustedes ya no sería más bien un cambio legislativo, ¿no? Hasta después del 24, una vez que tengamos la evidencia de qué pasó, pero sí me parece que puede generar, digamos, un activismo importante para que estas acciones afirmativas sean posibles, ¿no? Que digamos, la acción afirmativa es la manera
¿no? De acelerar el proceso de que los que hasta ahora no están en la toma de decisiones estén en la toma de decisiones. Acelera el proceso, ¿no? Todos estos movimientos, por supuesto que vamos en el sentido correcto, o sea, son en países más democráticos, en países más abiertos, como puede ser México. La inclusión es un tema que mide la democracia, pero bueno, pues finalmente también, como sabemos, y hay que preguntarle, ¿no? Hay que preguntarle a las mujeres de Irán, y hay que preguntarles, o sea, hay retrocesos, o sea, puede haber retrocesos, siempre hay que estar como muy pendientes, y me parece que es algo que ya cuando salga publicada la reforma, ¿no? Que la estudien, que la vean para ver cuáles son, digamos, los resquicios que se tienen para que la acción afirmativa siga siendo posible para acelerar el proceso y que no sea pues en 100 años o en 200 que, ¿no? Las cosas puedan ser mejores. Finalmente, pero no menos importante, es la otra propuesta para reformar el Código Civil Familiar con el fin de garantizar los derechos de familias lesbo-maternales, es decir, para que el registro de criaturas recién nacidas en el seno de una pareja de mujeres no sea obstaculizado. Esta iniciativa la presentó Saraí Covarrubias de Jalisco. A partir del siguiente periodo ordinario vamos a impulsar que las comisiones a donde fueron turnadas trabajen en su dictaminación y también vamos a dar seguimiento a otras iniciativas o puntos de acuerdo presentados en el Parlamento Juvenil. Como ha quedado claro, la agenda para el avance de los derechos de la diversidad sexual y de género es muy amplia, así que tanto ustedes como nosotras tenemos mucho por hacer. Algo que nos enseñaron los procesos para aprobar la reforma sobre COSIC, prohibir las mal llamadas terapias de conversión y sobre la seguridad social, es que tenemos que trabajar con mucha paciencia, con estrategia y al mismo tiempo con fuerza y con unidad para incidir hasta lograr los objetivos. Cuentan con la bancada naranja y conmigo, por supuesto, pero también me da tranquilidad saber que LGBT+ Rights México ha venido construyendo acuerdos y alianzas con diferentes actores políticos, grupos parlamentarios y partidos, porque como les decía yo durante la discusión de la reforma electoral, es en pluralidad donde nos encontramos condiciones para avanzar quienes venimos haciendo política desde los márgenes o desde las disidencias y las diversidades. Agradezco una vez más la confianza y el respaldo que nos han mostrado. Hago votos para que ustedes como organización y cada una y cada uno y cada une como persona encuentren cauces para la participación política y para la incidencia desde el activismo que este país les necesita y les necesita mucho. Todo el éxito a los trabajos que desarrolle esta asamblea y pues muchas gracias. Enhorabuena. Y bueno, les invito a ponernos de pie para inaugurar el evento. Siendo las 2:36 horas del día 16 de diciembre del 2022, en el Senado de la República, doy por inaugurada la primera Asamblea Nacional de LGBT+ Rights México. Enhorabuena, felicidades. Muchas felicidades. Bien, le pedimos